Hello everybody, welcome to Lesson 12. Hola a todos, bienvenidos a Inglés desde cero, lección número 12. Bueno, de verdad esta lección me ha costado un poco diseñar y escribir y grabar, porque los apuntes para este episodio son un poco confusos, la verdad. Es un tema importantísimo porque hace parte de la fundación de gramática que queremos enseñar desde los principios de este curso. El único problema es que a veces los temas no se comparan muy fácilmente entre los idiomas. Así que para explicar en español un tema que existe en inglés, he tenido que hablar y discutir sobre algunas cosas con amigos hispanohablantes. Para que todo quede más o menos claro, vamos a ver qué tal les parece esta explicación. Así que el tema de hoy para aprender es count nouns y non-count nouns. Ahora, count significa contar. La idea es que algunos sustantivos, los sustantivos son las cosas, básicamente son las cosas. Puede ser un lugar, una persona, una cosa, una idea. A veces pueden ser abstractos. Por ejemplo, una casa, un zapato, una calle. Todo esto son sustantivos. El amor también es sustantivo. Así que estos elementos, en inglés tenemos dos grupos, básicamente. Los que se pueden contar y los que no. Ahora, lo que se puede contar como una casa, dos casas, tres casas, o un tenedor, dos tenedores, tres tenedores, etc. Son diferentes a los que no se pueden contar, como agua, por ejemplo. Decir dos aguas, tres aguas, cuatro aguas no tiene mucho sentido. Yo sé que puede existir y en algunos casos sí existe en la poesía, por ejemplo, o incluso si queremos decir una botella de agua, dos botellas de agua. A veces la gente dice una agua, dos aguas, etc. Pero no es eso a lo que me refiero. Tampoco se puede decir normalmente una lluvia, dos lluvias, tres lluvias, etc. A menos que interpretemos lluvia como un periodo de lluvia refiriéndose a un día muy lluvioso. Por eso podemos decir después de dos lluvias algo aconteció, por ejemplo. Pero nosotros en inglés también tenemos este tipo de cosa. Hay varios ejemplos y voy a explicar algunos ahora. Y todos estos ejemplos se van a encontrar disponibles para tu referencia en nuestra página web inglesdesdecero.ca. Ahora, las palabras en inglés y las palabras en español que voy a dar ahora son para practicar la pronunciación, por supuesto, pero también para memorizar, y sugiero que visites nuestra página para bajar la hoja de práctica que va a incluir todos estos ejemplos, y por supuesto hay que memorizar la ortografía. Así que en inglés, para comenzar, un sustantivo que se puede contar: house, casa en español, house. También hay sustantivos abstractos como answer, lo que quiere decir respuesta, answer. Idea, en inglés decimos idea, idea. Car, también se pueden contar: one car, two cars, three cars. Sería auto, carro, coche, etc. Un auto, dos autos, y así. Pencil, one pencil, two pencils, three pencils, se pueden contar. Pencil quiere decir lápiz, pencil. Shelf quiere decir estante y se pueden contar:
Shelf es estante. Lie quiere decir mentira. También se pueden contar one lie, two lies, three lies, etc. La mayoría de estos siguen las reglas de la primera regla de pluralización que estudiamos en la lección anterior. Ahora, unos ejemplos de sustantivos que no se puede contar. Por ejemplo, education. En español, la educación. Education. 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 El segundo ejemplo de sustantivos que no se puede contar, non-countable nouns, es intelligence. Es inteligencia. Intelligence. Intelligence. Otro ejemplo, English. English. Es el inglés. También es un sustantivo que no se puede contar. English. Soap es jabón. Soap. Jabón, que tampoco se puede contar. Paper. Esto es a diferencia del español, un papel, dos papeles, sí tiene sentido, pero en inglés decimos paper y no se puede contar. Se trata más del material. Así que vamos a hablar más de este ejemplo en esta lección. Rain es lluvia, como ya he dicho. Rain no se puede contar. Otro ejemplo que tiene diferencia del español es pan. Yo creo que en español sí se pueden contar un pan, dos panes, tres panes. Nosotros decimos bread y no se puede contar. Quisiera decir que es más como una entidad. No se puede decir el material, pero es más o menos así. Lo vemos como un cuerpo, una entidad, y no se puede dividir ni contar. Así que vamos a seguir. Otro ejemplo que tiene mucho que ver con el español también es money. Quiere decir dinero. Money. Money. No se puede contar. Y yo creo que tampoco en español. Un dinero, dos dineros no tiene mucho sentido. Ahora, el último ejemplo por ahora. Hair. Hair. Quiere decir pelo. Ahora, este ejemplo también es muy interesante y vamos a ver esto antes de terminar la lección. Pero lo más problemático de este tema no es tanto dividir estas dos clases de sustantivo, pero es cómo se refiere a una pluralidad o lo que sería una pluralidad si la idea de plural no puede existir en un grupo de sustantivos que no se puede contar. Entonces, por ejemplo, en inglés, para referirse a una cantidad o a una abundancia de estos elementos que no se pueden contar, se usa mucho la palabra mucho o muchas. Decir no sé mucho inglés no es lo mismo que no sé muchos ingleses. Y la verdad no suena bien este último ejemplo. Lo más común es decir mucha lluvia en vez de decir muchas lluvias. Mucho pelo es diferente, tiene un sentido diferente a muchos pelos. Pero notas cómo el sentido cambia. Hasta en español, o sea, el idioma del español sí contiene un poco esta idea de sustantivos que se pueden dividir y contar fácilmente y los que no. Un pelo es diferente a mucho pelo. O decir muchos pelos es diferente a decir mucho pelo. También en inglés yo puedo decir I cut my hair. Me corté el pelo. También puedo decir
There are some hairs on your shirt. Hay unos pelos en tu camisa. Esta es una traducción literal directa del inglés. Bueno, el inglés, como ves, tiene mucho que ver, es muy similar al español, pero muchas veces la forma plural de esas palabras no tiene sentido o no se traduce directamente al español. Y por ejemplo, en inglés decimos mucho papel en vez de muchos papeles, como ya dije. Pero no tiene mucho sentido referirse a 3 o 4 hojas de papel y decir papers. Hacer esa palabra en la forma plural no tiene sentido en este contexto. Por eso es un poco difícil de explicar, como son muy diferentes los idiomas, explicar la diferencia que hay. Pero si se puede pensar que así como lluvia tiene un sentido, decir mucha lluvia es como decir mucho papel. Papel es la entidad, es como un material o es la esencia del objeto o del sustantivo y no se refiere a una cosa que se puede tocar, es más la idea, es más abstracto. Y no sé exactamente por qué ni cómo sucedió que el inglés se cambiara para hacerse así, pero es así. Y es difícil de explicar, pero espero que entiendan la idea con la comparación de mucha lluvia y muchas lluvias, mucho pelo, muchos pelos. Sí hay una diferencia de sentido. Ahora, a explicar estas palabras mucho y muchos en inglés, y tenemos varias formas de decirlo. Por ejemplo, para decir mucho, solemos decir a lot of, 3 palabras. A lot of hair, quiere decir mucho pelo. O a bit of, un poco de. Poco inglés, un poco de inglés, a little bit of English. O a bit of English. Estas frases se encuentran disponibles en la hoja de práctica para descargar en la lección número 12. Ahora, otras formas de referirse a estos sustantivos es con una palabra que explica la cantidad o una unidad del referente. Unos ejemplos, decimos a piece of paper, que daría la traducción literal de un pedazo de papel. Un pedacito de papel, lo que sería una hoja de papel en español. A piece of paper. Así se puede referir a un papel, una hoja de papel, decimos a piece of paper. A bottle of water quiere decir una botella de agua. Entonces podemos contar botellas de agua o pedazos de papel, hojas de papel. También una taza de café quiere decir a cup of coffee, así que medimos café por taza y así creamos una entidad que se puede contar. Ahora, lo más común para referirse a una cantidad indeterminada de algo que haga parte de este grupo de non-count nouns es usar some y sería similar a un poco de o algo de, etc. Y toda esta explicación se hará más clara en las lecciones que vienen. Por ahora, fíjate en que hay 2 clases de sustantivos en inglés. Esto es lo importante. Hay 2 clases de sustantivos en inglés. Uno que se puede contar fácilmente y otro que no. Y para los sustantivos que no se cuentan fácilmente, hay una forma de referirse a cantidades, así como en español, con muchos sustantivos similares. Mucha nieve, mucha inteligencia, mucho dinero, en vez de decir muchas nieves, muchas inteligencias, muchos dineros, etc. Funciona exactamente así como en español, aunque no siempre hay correspondencia en estos 2 grupos en los 2 idiomas. Por ejemplo, en español se puede contar papel, un papel, 2 papeles, mientras en inglés decimos some paper,
quiere decir un poco de papel o algo de papel o simplemente papel. Porque no dividimos para crear una entidad. Es la esencia, es el carácter, si se puede decir así, es la esencia de lo que es el objeto. Así como una frase quedaría entonces, "Can you give me some paper?" Y quiere decir, ¿puedes darme un poco de papel? O también, como ya hemos dicho, "Can you give me a piece of paper?" ¿Puedes darme una hoja de papel? Todo esto puede parecer muy confuso, pero es al principio. Y quería explicar poco a poco, así que he dividido un tema en varias lecciones. Y a medida de que vayamos estudiando más, y sobre todo en las próximas lecciones con los countable nouns, todo esto se hará más claro. Ojo, es cierto que aunque no se puede contar líquidos como café, agua, y así podemos decir un café, a coffee, lo que quiere decir una taza de café, a cup of coffee, o también podría significar un tipo de café, a type of coffee, como en las frases siguientes. Vamos a tomar un café, o ahí quiere decir una taza de café, ¿no? Y luego, el de Costa Rica es un café que me gusta mucho. Ahí un café quiere decir un tipo de café. Ahí, como ven, puede resultar muy complejo estudiar todo este tema de una vez, pero por el momento revisa otra vez la lección y verifica nuestra página para descargar la hoja de práctica. Espero que con los ejemplos y considerando un poco la diferencia entre mucho pelo y muchos pelos y mucha lluvia, muchas lluvias, ahí se puede notar la diferencia entre estas dos clases de sustantivos en inglés. No se olviden de dejarnos comentario o escribirnos un correo en caso de alguna pregunta o alguna duda. Estamos siempre disponibles para ayudarles y leemos cada mensaje, cada comentario y cada correo electrónico que nos llegue. Así que por favor, si tienen pregunta o simplemente para mandar saludos, siempre nos alegra oír algo de ustedes. Así que muchísimas gracias de nuevo. De verdad, Inglés desde Cero es una comunidad, es una familia y es para ustedes que hacemos estas lecciones. Así que agradecemos mucho el tiempo que pasas aquí con nosotros. Esperamos que sea de mucha ayuda. Así que muchos saludos y muchísimas gracias de nuevo. Chao.